¿Qué pasaría si un pequeño, pero estratégico territorio, atrapado entre dos gigantes del este asiático, hubiera tomado decisiones diferentes? ¿Cómo habría cambiado el destino de un pueblo obligado a sobrevivir en la sombra de imperios colosales? Estas preguntas no son meras hipótesis. Son los cimientos de una historia marcada por elecciones irreversibles y consecuencias que aún resuenan hoy. Prepárense para un viaje donde cada decisión será una cuerda floja entre la identidad y la asimilación, un perpetuo temor a perderse a sí mismos. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. En la península de Corea, una tierra estrecha y montañosa que emerge majestuosa del continente asiático, la historia ha tejido una narrativa de lucha y resistencia. Este territorio, extendiéndose poco más de 199.000 kilómetros cuadrados, está dominado en un 70% por cadenas montañosas, dejando apenas estrechos valles y llanuras costeras para que florezca la vida. Esta geografía, una fortaleza natural y al mismo tiempo una puerta abierta para el comercio marítimo, fue testigo de una saga milenaria que cambió el curso de la humanidad. Antes de las grandes dinastías y las invasiones, estos terrenos estaban habitados por tribus de cazadores y recolectores, cuyos vestigios aún hablan desde las sombras de cuevas y antiguos asentamientos. Sus herramientas de piedra, su cerámica burda y los grabados rupestres revelan una existencia marcada por la supervivencia en un entorno implacable. Pero este era solo el preludio de un cambio radical que estaba por venir. Cuando en el tercer milenio antes de nuestra era, la agricultura irrumpió en estas tierras, nació la inestabilidad de las primeras aldeas permanentes. Surgieron nuevas estructuras sociales y creencias, aunque aún no existía una Corea unificada, ni siquiera un nombre que describiera estas tierras fragmentadas. Los pueblos, emparentados lingüísticamente, comenzaron lentamente a forjar una cultura propia, situada en la encrucijada entre la civilización china y las tribus de Manchuria y Siberia. La leyenda de Tangun, el semidios, hijo del cielo y de una osa transformada en mujer tras 21 días de ayuno en una cueva, encierra el mito fundacional de la nación, el reino de Gojoseon, establecido en el año 2333 a.C. Aunque los historiadores modernos catalogan esta historia como mito, su significado trasciende lo literal. Es la expresión profunda de un pueblo consciente de su origen divino y de su íntima conexión con la naturaleza. Pero la verdadera historia, más allá de los mitos, comienza con las evidencias arqueológicas del primer milenio antes de Cristo, cuando surgieron los primeros estados reconocidos. Aquí la influencia constante de la poderosa China se hizo sentir con fuerza, a veces protectora, otras amenazante, siempre una referencia cultural ineludible. Entre estos primeros estados, destaca uno que las crónicas chinas nombraron Choson. No debe confundirse con la dinastía posterior del mismo nombre. Este reino, situado en la actual Corea del Norte y Manchuria, se distinguía por una economía basada en la agricultura y la ganadería, signos tempranos de una sociedad que luchaba por definir su independencia y su identidad. Pero cada avance traía consigo riesgos, y cada decisión abría la puerta a consecuencias imprevisibles. ¿Y cómo pudo una nación que creó uno de los alfabetos más perfectos del mundo, el Hangul, pasar siglos considerando el idioma extranjero como símbolo de prestigio? ¿Cómo una tierra unida por historia y tradiciones ancestrales se fracturó en dos mundos opuestos, separados no solo por fronteras físicas, sino por visiones radicalmente distintas del futuro? Estas preguntas nos llevan a examinar las decisiones fatales, los miedos humanos y las traiciones silenciosas que dividieron a Corea en dos.
Hoy, después de 3000 años de historia, la península coreana sigue siendo un enigma vivo. Desde las brumas de los mitos fundacionales hasta la realidad brutal de una nación partida por ideas opuestas, la historia de Corea es una epopeya de supervivencia, innovación cultural y tragedia. Una historia tallada en piedra, sangre y tinta, donde cada elección fue una apuesta vital por la identidad en la sombra de imperios eternos. Si han sentido la tensión de esta historia, si les ha atrapado el drama de decisiones que cambiaron el destino de un pueblo, los invito a suscribirse a Conferencias Históricas. Aquí cada relato es una ventana al pasado que define nuestro presente y desafía nuestro futuro. No se pierdan lo que sigue. ¿Qué sucede cuando una civilización se encuentra al borde de un cambio irreversible? ¿Cómo una serie de decisiones puede alterar el destino de un pueblo durante siglos? En el corazón del antiguo lejano oriente, la península coreana estaba a punto de vivir un giro dramático que transformaría su historia para siempre. Desde tiempos remotos, los pueblos coreanos comerciaban con los chinos, dominando la metalurgia del bronce y dando sus primeros pasos en el hierro, una tecnología que les otorgaba una ventaja estratégica sobre sus vecinos más inmediatos. Pero fue en el año 108 antes de nuestra era, cuando un acontecimiento definiría su futuro. La poderosa dinastía Han de China invadió y dominó la antigua nación de Joseon, instalando comandos militares que marcaron el inicio de una presencia directa e imponente en la península. Durante casi 4 siglos, estos comandos chinos no solo controlaron territorios, sino que se convirtieron en focos de irradiación cultural. La influencia china se coló en cada rincón de la sociedad coreana. La filosofía confuciana, el budismo, la compleja administración estatal y un sistema de escritura que, aunque difícil por las diferencias lingüísticas, fue adoptado como un nuevo estándar para registrar la lengua coreana. Esta fusión cultural fue un arma de doble filo que sembró tanto progreso como dependencia. ¿Podrían los coreanos liberarse alguna vez de este yugo cultural? Mientras el norte permanecía bajo la sombra de la dominación china, el sur florecía con sus propias formas de organización política, los llamados Three Han o Tres Han. Mahan, Jinhan y Byonghan emergieron como confederaciones tribales sin fronteras claras ni gobierno centralizado, pero con una incipiente estructura social y religiosa que comenzaba a delinear un nuevo orden. Aquí, en este sur fragmentado, las semillas de un futuro independiente germinaban bajo la presión del dominio extranjero. El debilitamiento gradual de la influencia china en el norte y la consolidación de estas confederaciones tribales en el sur fueron la antesala de una de las épocas más intensas y decisivas de la historia coreana, el período de los 3 reinos. Para los primeros siglos de nuestra era, 3 estados poderosos se alzaron sobre la península y partes de Manchuria: Goguryeo al norte, Baekje al suroeste y Silla al sureste. Aunque surgieron en momentos distintos y siguieron caminos diferentes, para el siglo IV todos eran reinos centralizados con monarquías hereditarias, burocracia avanzada y sociedades jerarquizadas. Goguryeo, el reino más extenso y belicoso, se fundó en el año 37 antes de nuestra era, aunque las evidencias más sólidas datan del primer siglo de nuestra era. Heredero de tradiciones antiguas, era el más permeable a la influencia china, pero al mismo tiempo rechazaba con ferocidad cualquier intento de dominación extranjera. Su sociedad estaba marcada por una rígida militarización. Una aristocracia guerrera dominaba y jóvenes hombres se entrenaban en un riguroso arte marcial que incluía equitación, arquería y combate cuerpo a cuerpo. Este equilibrio entre influencia cultural y resistencia feroz definía su destino. Imaginen a un guerrero de Goguryeo en el siglo VI, vestido con una armadura lamelada de hierro, casco cónico en la cabeza, montando un caballo robusto y ágil. En su cintura cuelga una espada de estilo chino,
mientras que a su espalda porta un arco compuesto construido con madera, cuerno y tendones, diseñado para disparar con precisión mortal mientras galopa. Esta caballería era una fuerza temible, capaz de lanzar ataques fulminantes, maniobrando con destreza para dominar el campo de batalla. Pero detrás de ese poder militar también latía una cultura vibrante. Goguryeo no era solo un reino de guerreros. En sus capitales, primero en Kunusán, la actual Tongú en China, y luego en Pyongyang, florecieron las artes y la artesanía. La sociedad desarrolló un rico patrimonio cultural que coexistía con su espíritu marcial, una dualidad que definió no solo su resistencia física, sino también su identidad profunda. Sin embargo, cada decisión tomada, cada batalla librada, cada influencia asimilada o rechazada, tejía una compleja red de consecuencias que marcaban el rumbo inevitable hacia un futuro incierto y turbulento. ¿Podía Goguryeo mantener su independencia frente al colosal poder de Han? ¿Serían las nuevas ideas y tecnologías un puente hacia la prosperidad o una cadena que los atara a un destino extranjero? La historia de Corea en estos siglos es un testimonio de decisiones cruciales, de miedos humanos y de elecciones irreversibles que aún resuenan en el presente. La lucha entre adopción e identidad, entre conquista y resistencia, seguía abierta y marcada por un destino ineludible. Si esta historia de decisiones fatales y consecuencias colosales te ha atrapado, no pierdas la oportunidad de seguir explorando estos episodios fascinantes con conferencias históricas. Suscríbete y acompáñanos para descubrir juntos cómo cada instante de la historia humana es una batalla entre el miedo y la esperanza. ¿Qué decisiones forjaron el destino de tres poderosos reinos? ¿Cómo el miedo y la ambición se entrelazaron en una danza mortal? ¿Quiénes fueron los líderes que arriesgaron todo en un juego de alianzas precarias y guerras interminables? La península coreana, escenario de luchas implacables, revela una historia de elecciones que cambiaron el rumbo de la historia para siempre. En la capital de Silla, Kimson, hoy conocida como Gyeongju, se alzaban majestuosas fortalezas y templos budistas que impresionaban a visitantes de tierras lejanas. Bajo sus muros, los corazones de los gobernantes latían con una mezcla de orgullo y temor, conscientes de que su poder pendía de decisiones críticas. Entre ellos, el rey Muyeol y su sucesor Munmu fortalecieron el reino, con reformas que no solo consolidaron la autoridad, sino que también prepararon el terreno para un golpe decisivo. ¿Pero sería suficiente? Mientras tanto, al norte, Goguryeo resistía con tenacidad a las invasiones de la poderosa dinastía Tang de China. En el año 648, el mismísimo emperador Taizong lideró un ejército colosal contra este reino. La batalla fue feroz, y aunque Goguryeo consiguió repeler la invasión, las heridas fueron profundas y su fuerza disminuyó notablemente. La sombra del imperio chino se cernía cada vez más amenazante, y la incertidumbre se apoderaba de sus líderes. ¿Podrían sobrevivir a la próxima embestida? En el corazón de la península existía la Confederación de Kaya, compuesta por 12 ciudades-estado, famosas por su destreza en la metalurgia y la producción de hierro, que exportaban incluso a Japón. Sin embargo, atrapada entre gigantes, Kaya no pudo mantener su independencia y fue absorbida por Silla en el siglo VI. Este destino señala la crudeza de la geopolítica en la región, donde la supervivencia dependía de alianzas estratégicas y la fuerza militar. ¿Era esta la única salida para evitar la desaparición? El budismo, introducido desde China, no solo tocó las almas, sino que transformó la cultura entera de los reinos coreanos. En los monasterios enclavados en las montañas, los monjes meditaron, escribieron poemas y estudiaron astronomía, fusionando espiritualidad y conocimiento. Sin embargo, esta religión coexistió con cultos ancestrales y la veneración de espíritus de la naturaleza, creando un mosaico complejo de creencias
que reflejaba la dualidad entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la innovación. ¿Podrían estas creencias ser el pegamento que uniera, o sería solo un espejismo en tiempos de guerra? El cuerpo de élite de Goguryeo, formado por guerreros que se entrenaban en la naturaleza salvaje, representaba la fuerza bruta y la disciplina férrea del reino. Estos hombres no solo combatían, sino que también cultivaban el espíritu con poesía y meditación junto a cascadas, forjando un vínculo único entre la guerra y la cultura. Pero mientras ellos se preparaban para la batalla, en las sombras, las alianzas cambiaban con rapidez brutal. ¿Quién traicionaría a quién en la siguiente jugada? La lucha por el control de la península era un tablero de constantes traiciones y pactos temporales. Goguryeo, Baekje y Silla, junto con aliados extranjeros como China y Japón, tejían redes de poder frágiles y efímeras. Entre guerras abiertas y periodos de relativa calma, las decisiones de unos pocos definían el destino de millones. Cada elección era irreversible. Cada movimiento podía desencadenar un giro fatal. ¿Cuál sería el próximo paso en esta escalada implacable? Dolde. En el año 634, la construcción del Observatorio Astronómico Chomsonde en Silla evidenció el nivel científico alcanzado por el reino. Mientras los sabios estudiaban las estrellas, los gobernantes planeaban estrategias militares y políticas con la precisión de un reloj. Pero el conocimiento no bastaba para detener el avance de la guerra, ni para detener el peso del destino que aplastaba a los reinos. ¿Podrían las estrellas iluminar un futuro sin destrucción? Finalmente, en el año 661, la alianza entre Silla y la dinastía Tang de China culminó en una ofensiva devastadora contra Goguryeo y Baekje. Esta coalición letal selló el destino de los reinos rivales y marcó el inicio de una nueva era. Pero en la victoria se escondía la semilla de futuras traiciones y conflictos aún más profundos. ¿Era esta la solución definitiva o solo un preludio a nuevas tragedias? Así, la historia nos muestra cómo en el crisol de la península coreana, cada paso dado fue una apuesta al límite, donde el miedo y la esperanza chocaban en cada decisión. Es la eterna lección de que el poder se construye y se destruye en las manos de quienes se atreven a elegir. Quienes deseen explorar más de estos relatos deberán suscribirse a conferencias históricas para no perderse ninguna revelación del pasado. ¿Cuáles son los límites del poder cuando la supervivencia de un reino pende de decisiones desesperadas? ¿Qué destinos marcan el final de una era y el nacimiento de otra? La caída del reino de Baekje es un testimonio brutal de que la historia puede ser escrita con sangre y exilio. El último rey, Uija, fue capturado y llevado a China, muriendo en el exilio, mientras que sus leales aliados, apoyados por Japón, intentaban desesperadamente resistir. Sin embargo, para el año 663, Baekje dejó de existir como un estado independiente, arrastrando a sus pobladores a un abismo incierto. Pero la sombra de la guerra no se disipó. Nuevas tempestades se avecinaban. El siguiente objetivo de la alianza entre Tang y Silla fue el reino de Goguryeo, un territorio imponente y ferozmente defendido. El general Yeon Gaesomun lideró la resistencia con heroísmo inquebrantable, y tras su muerte, sus hijos continuaron la batalla desesperada. Sin embargo, a pesar de su valor y estrategia, el ejército de Goguryeo estaba al borde del colapso. En el año 668, la capital Pyongyang cayó bajo el asalto implacable de las Fuerzas Unidas. El reino milenario sucumbió, y una vez más, un capítulo se cerró con violencia y desarraigo, marcando un punto de inflexión en la historia de la península coreana. ¿Sería entonces China la que impondría su dominio total? Pero la historia, siempre imprevisible, tomó un giro inesperado. Silla, tras eliminar a sus rivales, dirigió su mirada y armas hacia sus antiguos aliados chinos. Entre los años 671 y 676, una serie de campañas despiadadas
expulsaron a los ejércitos de Tang del territorio coreano. Así, Silla logró consolidar su poder sobre la mayor parte de lo que antes fueron los tres reinos, excepto las tierras del norte de Goguryeo, que quedaron bajo influencia china o formaron parte del estado de Bohai, fundado por refugiados Goguryeo. Este triunfo marcó el inicio del período conocido como Silla unificado, una era dorada que perduraría casi 3 siglos, pero que también estuvo teñida de tensiones ocultas y luchas internas. Silla heredó y mucho de las instituciones y logros culturales de Goguryeo y Baekje, pero no se limitó a copiar. Los transformó y fusionó, creando un sistema único que cimentaría la civilización coreana futura. Este estado centralizado se estructuraba con una burocracia sofisticada, inspirada en el modelo chino, dividiendo el territorio en 9 provincias y subdividiendo cada una en unidades administrativas menores. Pero bajo este espejo de progreso se ocultaban profundas desigualdades. A diferencia de China, donde cualquier hombre que superara los exámenes estatales podía aspirar a los cargos más altos, en Silla el acceso al poder estaba restringido por un rígido sistema de rangos hereditarios. Solo la nobleza de hueso verdadero, los Jingol, podían acceder al trono. El rango inmediatamente inferior, conocido como 6 huesos o Yukdupun, otorgaba el derecho a ocupar los más altos cargos burocráticos. Esta exclusividad aseguraba la estabilidad del poder, pero al precio de silenciar el talento y la ambición de quienes no nacían en las familias correctas. Con el tiempo, esta estructura rígida se convirtió en la fuente de graves conflictos internos, poniendo en jaque la promesa de un gobierno eficiente y justo. La tensión entre tradición y cambio comenzaba a crecer, anunciando tormentas futuras. La economía del Silla unificado se sustentaba principalmente en la agricultura, con el arroz como cultivo fundamental en sus campos y regados. Los campesinos trabajaban tierras que pertenecían al Estado o a la aristocracia, pagando impuestos en forma de cereales y telas. Pero no solo la tierra marcaba la riqueza del reino. Los artesanos prosperaban y los comerciantes de Silla se destacaban en el comercio marítimo con China y Japón, exportando oro, plata, seda y, de manera oscura e inquietante, mujeres. A cambio, traían objetos de lujo, libros y obras de arte que enriquecían el alma y las ciudades del reino. La capital, Gyeongju, entonces llamada Gumsong, era uno de los centros urbanos más prósperos y fascinantes del mundo conocido. Los viajeros chinos quedaron fascinados al describir sus calles, donde los tejados parecían escamas de pez y las banderas en palacios y templos ondeaban como nubes en el viento. Excavaciones arqueológicas modernas confirman estos relatos con restos de complejos palaciegos, templos majestuosos, lagos artificiales y jardines cuidados con esmero. Esta urbe vibrante era el corazón palpitante de un mundo en auge, un símbolo del poder y la cultura de Silla. Entre los monumentos más emblemáticos de esta época, sobresale el templo Bulguksa, construido a mediados del siglo VIII. Este santuario, dedicado a la tierra Buda, representa una cúspide en la arquitectura y espiritualidad del reino unificado. Su delicada estructura, compuesta por varias salas unidas con elegancia y precisión, reflejaba no solo la habilidad técnica, sino también la profunda cosmovisión de un pueblo que buscaba la armonía entre lo terrenal y lo divino. Sin embargo, bajo este esplendor, se ocultaban las sombras de un sistema que no podía sostener para siempre sus contradicciones internas. ¿Podrá alguna vez un sistema basado en privilegios hereditarios resistir la presión de una sociedad en cambio constante? ¿Qué destino esperaba a Silla cuando sus propias contradicciones comenzaran a socavar la estabilidad? La historia de este reino unificado es una lección eterna sobre cómo el poder y la exclusividad pueden asegurar la grandeza, pero también sembrar las semillas de su caída. No te pierdas las próximas conferencias históricas para descubrir cómo estas decisiones forjaron el destino de toda una civilización.
Suscríbete y acompáñanos en este viaje al pasado. ¿Qué ocurre cuando una sociedad atrapada en rígidas jerarquías comienza a fracturarse desde dentro? ¿Cómo pueden decisiones tomadas en la sombra transformar para siempre el destino de un pueblo? La historia de la península coreana en el siglo IX es una compleja trama de poder, miedo y traiciones que cambió el curso de su civilización. Las estructuras sociales estaban tan sólidas como el granito, pero la tensión se acumulaba bajo su superficie. La rígida jerarquía social impedía que el talento emergiera de las clases bajas, sembrando resentimiento y descontento que pronto explotaría en rebelión. Mientras la corona se debilitaba, los señores feudales en las provincias ganaban autonomía, formando ejércitos propios y desafiando la autoridad central. La fragmentación era inevitable. Estallaron múltiples levantamientos en distintos rincones del país, pero ninguno tan decisivo como la revuelta liderada por Kion en el año 889. Este alzamiento abrió una era oscura de guerras intestinas que amenazarían con destruir todo lo construido por siglos. En medio de la tormenta surgieron dos figuras antagónicas, unidas primero como aliados y luego como mortales enemigos, Kun-e y Hwang-gon. Ambos hombres nacidos en la modestia forjaron sus destinos en el fragor de la guerra, ascendiendo no por linaje, sino por pura habilidad y ambición. Kun-e estableció un reino en el norte, inicialmente llamado Cebón, luego conocido como Careón. Hwang-gon fue su mano derecha, el ejecutor de sus órdenes y su confidente. Pero el poder corrompió a Kun-e más allá de toda medida. Se autoproclamó un Buda viviente y desató una ola de terror, eliminando sin piedad a cualquiera que dudara de su divinidad. El ambiente se tornó insostenible. En el año 918, Hwang-gon y otros aliados hicieron lo impensable. Llevaron a cabo un golpe de estado. Kun-e fue asesinado en la oscuridad de la traición, y Hwang-gon ascendió al trono, con la pesada carga de construir un futuro a partir de escombros y desconfianza. Pero Hwang-gon no era Kun-e. A diferencia del tirano, poseía una sabiduría fría y estratégica. Su arma no era la espada solo, sino la diplomacia y los matrimonios pactados con las familias más poderosas. Su visión era clara: unir el país fragmentado por la fuerza del diálogo y la astucia. Para el año 935, logró lo que parecía imposible: restauró la unidad de la mayor parte de la península bajo una nueva dinastía llamada Goryeo, nombre que daría origen a Corea. La era de los tres reinos concluyó, dejando una huella indeleble en la historia y cultura del pueblo coreano. Pero la historia no es solo una sucesión de victorias. La dinastía Goryeo heredó los sistemas de poder de sus antecesores, pero también implementó reformas cruciales. La rígida jerarquía basada en la nobleza fue abolida oficialmente, abriendo la puerta, al menos en teoría, a que hombres comunes accedieran a cargos públicos mediante el mérito. En la práctica, el acceso continuó siendo limitado, ya que la educación necesaria para superar los exámenes estatales estaba reservada principalmente para los hijos de familias adineradas y poderosas. La movilidad social seguía siendo una ilusión para la mayoría, atrapada en un sistema que favorecía a la aristocracia renovada. La economía seguía siendo el pilar de la sociedad, basada en la agricultura. El cultivo del arroz en campos irrigados, valles y llanuras costeras era el sustento de millones. Pero el campo no era solo un lugar de trabajo. Era el escenario donde se disputaban el poder, la supervivencia y el futuro de una nación fracturada. Así, en medio de templos que reflejaban la cosmología budista en piedra y madera, y ciudades diseñadas según la geomancia china, el destino de Corea pendía de decisiones humanas, de alianzas que podían salvar o destruir,
y de la eterna lucha entre el poder y el miedo. Esta es la historia de un país forjado en la fragua del conflicto, donde cada elección dejó cicatrices profundas y cada traición marcó el pulso de una civilización que todavía hoy resuena en el alma de Corea. ¿Qué hubiera pasado si Hwang-gon no hubiese dado ese golpe decisivo? Si Kun-e hubiese consolidado su tiranía. Estas preguntas nos enfrentan a la naturaleza de la historia, un tejido frágil de decisiones humanas con consecuencias irrevocables. Si quieres seguir descubriendo las historias que moldearon nuestro mundo, acompáñanos en las conferencias históricas. Suscríbete y sé parte de este viaje fascinante a través del tiempo. ¿Quién controla el destino de una nación cuando el poder se divide entre monjes y aristócratas? ¿Qué precio paga un pueblo cuando sus tierras son propiedad de unos pocos? En la dinastía Koryo, la mayoría de la población trabajaba tierras que pertenecían a la nobleza y a los monasterios budistas, entregando gran parte de su cosecha como impuestos y rentas. Este sistema sembró semillas de tensión, pues cada decisión económica llevaba consigo consecuencias irreversibles. La economía no se basaba solo en la agricultura. Los artesanos de Koryo alcanzaron fama mundial por su cerámica, especialmente el celadón, una porcelana cubierta por un esmalte verde pálido que, en esencia, capturaba el misterio del cielo al amanecer tras la lluvia. Incorporaban polvo de jade claro para crear ese tono único, descrito por cronistas como la esencia misma de la luz preñada de esperanza. Pero ¿qué ocurre cuando la belleza se convierte en un objeto codiciado por vecinos poderosos? En paralelo, Koryo revolucionó la producción de papel y la impresión. Desarrollaron un papel resistente a partir de fibras de morera y comenzaron a imprimir en masa textos budistas con tablas de madera mucho antes que en Europa. En el año 1234, crearon la monumental Tripitaka Koryo, 81.000 tablas con las escrituras budistas talladas que permanecen hasta hoy como tesoros nacionales. Sin embargo, esta riqueza cultural también atraía miradas y amenazas externas. El comercio internacional de Koryo dependía casi exclusivamente de China. La dinastía Koryo reconocía formalmente la supremacía de los emperadores chinos, enviando embajadas con tributos de oro, mujeres y pieles de tigre. A cambio, los mercaderes coreanos obtenían acceso a los mercados chinos, mientras la aristocracia gozaba de lujos y arte provenientes del gigante asiático. Pero esta dependencia creó una frágil red de intereses y presiones, un equilibrio que podría romperse en cualquier momento. A diferencia de esta relación más o menos estable, la frontera con Japón era un hervidero de conflictos. Los piratas japoneses, conocidos como waka, acechaban constantemente la costa coreana, saqueando aldeas y capturando a sus habitantes. La respuesta fue inmediata: la construcción de una red de fortificaciones y postes de vigilancia, junto con un ejército naval dedicado exclusivamente a defender los mares. Cada ataque planteaba una pregunta inquietante. ¿Podrían mantener esta defensa o sería el fin de una era? En el corazón espiritual de Koryo, el budismo adquirió un poder aún mayor que en la era Silla. Los cientos de monasterios poseían vastas extensiones de tierras exentas de impuestos y gozaban de privilegios excepcionales. Los monjes ejercían una influencia directa en la política, asesorando a los reyes y educando a los herederos. Incluso nobles y miembros de la familia real abrazaban la vida monástica, fusionando el poder religioso con el civil en un delicado pero potente equilibrio. Pero la vida pública no se limitaba al budismo. El confucianismo, con su énfasis en la ética, la educación y la administración, seguía siendo la base ideológica de la burocracia coreana. Muchos coreanos cultivaban una doble identidad: budistas en su vida espiritual y confucianos en su labor profesional, sin percibir contradicciones. Sin embargo, al final de la era Koryo, el auge del neoconfucianismo empezó a desafiar esta armonía
sembrando las semillas de un inminente conflicto ideológico. La cultura de Coreo era un mosaico complejo, uniendo tradiciones locales con influencias chinas. La literatura predominaba en chino clásico, imitando estilos y normas literarias del imperio vecino. Sin embargo, una corriente popular y oral en coreano sobrevivía, aunque apenas registrada, pues los caracteres chinos resultaban inadecuados para reflejar la fonética coreana. Esta dualidad reflejaba el dilema de una identidad cultural en constante tensión y transformación. La arquitectura, aunque continuaba con las tradiciones de épocas anteriores, incorporó innovaciones de la China Song. Se construyeron palacios y templos en madera sobre plataformas de piedra, con techos de tejas curvadas y masivas. Pero la fragilidad de estos materiales condenó a la mayoría de estas creaciones a desaparecer. Lo que hoy llegamos a ver son solo sombras del esplendor perdido, ecos de una época donde cada decisión arquitectónica llevaba el peso de la mortalidad y la memoria. Coreo vivió en la cuerda floja entre tradición y cambio, entre alianzas diplomáticas y amenazas constantes, entre la espiritualidad profunda y las tensiones políticas. Cada paso, cada elección, marcó un futuro irreversible. ¿Qué hubiera pasado si los piratas no hubieran atacado? Si el budismo no hubiera entrelazado su destino con el poder. La historia de Coreo es la historia de decisiones que no admiten marcha atrás. Si esta historia te ha atrapado, no pierdas la oportunidad de seguir explorando con nosotros el pasado que define nuestro presente. Suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. ¿Podía una dinastía entera sostener su poder cuando la sombra de la guerra y el fuego consumían sus cimientos? Las múltiples conflagraciones y conflictos arrasaron sin piedad, dejando tras de sí ruinas que contaban historias de destrucción implacable y decisiones irreversibles. El reino de Corea, bajo la dinastía Goryeo, parecía mantener una estabilidad externa hasta que el siglo XIII trastocó ese frágil equilibrio, desatando fuerzas que el destino no podría contener. ¿Cómo se edifica una capital destinada a ser el corazón de un imperio? La planificación geomántica, basada en el Feng Shui, no era solo una ciencia, sino un acto político y espiritual. La capital de Corea fue diseñada con una calle ancha que unía las puertas del sur, Namdaemun, con el palacio de Gyeongbok, conocido como el Palacio de la Felicidad Radiante. Cada piedra y cada río hablaban de un poder que aspiraba a la eternidad, pero ¿podría resistir las tormentas del tiempo? La estructura política del reino Joseon se levantó sobre los principios estrictos del neoconfucianismo, una ideología que no solo gobernaba las leyes, sino también la moral del gobernante absoluto, el rey. Limitado por códigos éticos inquebrantables, el monarca compartía el poder con un consejo de 3 altos funcionarios y 6 ministerios encargados de cada aspecto del gobierno, desde las finanzas hasta la justicia. Sin embargo, la verdadera fuerza residía en las 3 oficinas de control, guardianas de la ley y del alma del reino, capaces de cuestionar al propio rey. ¿Podía un sistema de equilibrio en la autoridad ser suficiente para frenar las decisiones fatales del soberano? La existencia de la Cancillería, la Cámara Inspectora y el Censorado creaba una red de contrapesos única en la historia, donde incluso el rey debía temer y respetar los principios confucianos. Esta tensión constante entre el poder absoluto y los controles morales tejía una trama de decisiones cuyos ecos moldearían el destino del pueblo. Pero, ¿qué era ese neoconfucianismo que se erigía como la columna vertebral de la sociedad Joseon? Nacido del pensamiento del filósofo Su Xi en el siglo XII, este sistema fusionaba la ética confuciana con la metafísica taoísta y la lógica budista. Este cóctel intelectual impulsaba la educación, el perfeccionamiento personal y una visión racional del mundo, a la vez que fortalecía una jerarquía social rígida
y valores familiares inquebrantables. ¿Quiénes tenían derecho a gobernar y quiénes debían someterse? En la cima de la pirámide social se encontraban los Jamban, la nobleza oficial autorizada a ocupar cargos públicos. Debajo, los Chungin, técnicos y funcionarios de menor rango. Luego los Yanmin, campesinos libres, artesanos y comerciantes. Y en el fondo, invisibles y despreciados, los Chonmin, las clases consideradas impuras, incluidos esclavos y sirvientes. Cada estrato estaba marcado por un destino, una cadena social difícil de romper. La economía que sustentaba esta compleja sociedad descansaba principalmente en el cultivo del arroz en campos irrigados. Los campesinos trabajaban tanto sus tierras como las pertenecientes al Estado o a los Yangban, entregando a estos últimos la mayor parte de la cosecha en tributos y rentas. Esta dependencia creó tensiones silenciosas y decisiones inevitables que se almacenarían en la memoria del tiempo. Pero el comercio y la artesanía, aunque presentes, nunca alcanzaron el prestigio de otras culturas vecinas. La sospecha neoconfuciana hacia las actividades comerciales relegó a estos sectores a una posición secundaria, contrastando con la vibrante dinámica económica del Imperio chino o los guerreros comerciantes japoneses. Esta desconfianza hacia el lucro marcó la economía de Joseon y las opciones que sus gobernantes tuvieron que enfrentar para mantener el orden. ¿Podía Joseon sostenerse ante las presiones externas? Durante los primeros 2 siglos, la paz y la estabilidad se mantuvieron gracias a la sumisión diplomática a la dinastía Ming, que protegía a Corea a cambio de tributos y respeto. Esta relación permitió un acceso privilegiado a la cultura y tecnología china, pero también puso a Joseon en un delicado juego de dependencia y poder. Mientras tanto, la tensión con Japón se mantenía como una amenaza constante. Los piratas japoneses asolaban las costas coreanas, haciendo que la frontera marítima fuera un escenario de miedo y confrontación permanente. Las decisiones para responder a estos ataques no solo afectaron la seguridad, sino también la identidad nacional, enfrentando al reino a un enemigo impredecible y feroz. En medio de este clima de peligro y transformación, Joseon logró un avance cultural sin precedentes: la creación del Hangul, el alfabeto coreano. Ordenado por el rey Sejong el Grande en 1443, este sistema de escritura fue diseñado para ser accesible a todos, rompiendo la barrera de la élite que hasta entonces usaba caracteres chinos inaccesibles para la mayoría. Cada letra del Hangul representaba la forma del órgano del habla al pronunciar el sonido correspondiente. La letra M, por ejemplo, imitaba la forma de la boca al emitir el sonido M. Las letras se combinaban en bloques silábicos, creando una escritura lógica, sencilla y revolucionaria. Sin embargo, esta innovación cultural también desató temor y resistencia en las élites tradicionales, temerosas de perder su monopolio sobre el conocimiento y el poder. Este gesto de accesibilidad y modernización puso en juego el equilibrio entre tradición y cambio, una decisión que marcaría el rumbo histórico de Joseon y definiría el futuro de Corea. El alfabeto no solo fue un avance lingüístico, sino un desafío a la rigidez social y a las estructuras dominantes, una chispa que encendió la llama de la transformación en medio de un imperio en tensión constante. ¿Qué futuro aguardaba a una sociedad que basaba su orden en principios tan estrictos y a la vez enfrentaba amenazas internas y externas? Cada elección, desde la construcción de su capital hasta la creación del Hangul, fue un paso hacia destinos impredecibles, una cadena ineludible de causas y efectos. En la historia de Joseon, cada decisión se convirtió en un filo que podía cortar la estabilidad o abrir nuevas vías hacia la grandeza. Si quieres entender más sobre estas complejas decisiones y los destinos que forjaron las grandes dinastías, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en un viaje a través del tiempo
donde cada detalle tiene un peso irreversible. ¿Cómo cambia el destino de una nación cuando un rey decide romper con tradiciones milenarias? ¿Qué precio pagaron los que se atrevieron a desafiar el orden establecido? En el corazón de Corea, el rey Sejong el Grande se enfrentó a un dilema monumental. Seguir dependiendo de la escritura china, inaccesible para el pueblo, o crear un nuevo alfabeto que revolucionaría la comunicación. La respuesta que eligió cambiaría para siempre el curso de la historia. En 1443, el rey Sejong proclamó la creación del Hunminjeongeum, un documento que anunciaba un alfabeto de 28 letras diseñado para capturar los sonidos únicos del idioma coreano. Su misión: liberar a la gente común de la esclavitud de los caracteres chinos, complejos y ajenos a su habla cotidiana. Pero esta innovación no fue bienvenida con brazos abiertos. La élite conservadora, orgullosa de su dominio del chino, lo vio como un insulto a su cultura y un peligro para el orden establecido. ¿Podría un alfabeto nacido en la compasión sobrevivir a la resistencia feroz de los poderosos? El Hangul, como sería conocido, fue relegado durante siglos al uso privado de mujeres y clases bajas, un susurro prohibido en los pasillos del poder. Mientras tanto, la corte y los eruditos seguían escribiendo en chino, aferrados a una tradición que negaba la alfabetización a la mayoría. Solo en el siglo XX, tras siglos de silencioso crecimiento, el alfabeto nacido de una visión revolucionaria se convertiría en la voz oficial de Corea. ¿Qué hubiera pasado si el rey Sejong hubiese cedido a la presión y abandonado su invento? Pero la era de Sejong no fue solo un momento de innovación lingüística. Bajo su mandato, entre 1418 y 1450, Corea vivió una época dorada de avances científicos y tecnológicos. Se inventaron instrumentos como el pluviómetro para medir la lluvia y relojes de agua perfeccionados, símbolos de un reino que buscaba comprender y controlar su mundo. En 1434, astrónomos coreanos compilaron el Chiljeong-san, tablas astronómicas basadas en fuentes chinas y árabes, reflejo de una mente abierta y ambiciosa. Sin embargo, cada logro parecía presagiar una tormenta que pondría a prueba la fortaleza del reino. La impresión de libros con tipos móviles metálicos, perfeccionada durante la dinastía Joseon, alcanzó un esplendor sin precedentes. En 1443, el mismo año que el Hangul fue creado, se fundió el Gyeonghado, un tipo de letra en bronce que permitió la difusión masiva de obras sobre filosofía, historia y medicina. La cultura neoconfuciana seguía gobernando la literatura oficial, pero el alfabeto coreano comenzó a dar voz a nuevas formas literarias, novelas y relatos que hablaban de amores, aventuras y conflictos sociales accesibles para pueblos olvidados por siglos. El arte, impregnado de sobriedad y respeto por la naturaleza, mostraba paisajes donde la insignificancia humana resaltaba la majestuosidad del mundo. ¿Sería suficiente esta riqueza cultural para proteger a Corea de su destino? La estabilidad y la paz fueron violentamente interrumpidas a finales del siglo XVI. Toyotomi Hideyoshi, el hombre que unificó una Japón destrozada por guerras civiles, tenía ambiciones que iban más allá de sus fronteras: conquistar Corea como puerta hacia China. En 1592, un ejército japonés de 160.000 soldados desembarcó en la península coreana, avanzando implacable y rápida a través del territorio. La inexperta y corrupta ejército coreano, acostumbrado a la paz, fue incapaz de resistir la embestida. En cuestión de semanas, Seúl cayó bajo control japonés. El rey Seonjo huyó hacia el norte, buscando la ayuda desesperada del emperador Ming de China. La nación estaba al borde del abismo, y en esas decisiones cruciales pendía el destino de millones. ¿Podría la cultura y la ciencia que florecieron bajo Sejong sobrevivir a la sombra de la guerra y la conquista?
¿Qué sacrificios serían necesarios para recuperar la soberanía perdida? La historia de Corea en esta época es una cadena de decisiones irreversibles, donde el coraje, la traición y la esperanza se entrelazan en un drama sin final aparente. Solo mirando hacia atrás podemos entender la magnitud de estas elecciones y la fuerza del espíritu humano que las enfrentó. Si quieres descubrir más sobre las decisiones que moldearon el destino de naciones y las historias ocultas tras los grandes imperios, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje fascinante por el pasado. ¿Quién decide el destino de una nación cuando el mundo entero presiona desde afuera? ¿Cómo puede un reino aislado enfrentar la tormenta de cambios que se avecina? En el corazón de Corea, un hombre llamado el almirante Ji Sun-sin emergió como salvador, pero su legado apenas era el preludio de una era de decisiones fatales y consecuencias irreversibles. Mientras tanto, un movimiento intelectual llamado Sirhak comenzaba a desafiar la supremacía cultural china, defendiendo con pasión la singularidad y el valor de las tradiciones coreanas, impulsando el uso del alfabeto Hangul y fomentando una literatura nacional que despertaba nuevas esperanzas. Sin embargo, esta efervescencia cultural se enfrentaba a un reino que se aferraba a su aislamiento con uñas y dientes. Durante los siglos XVIII y XIX, Corea permaneció como un reino ermitaño, cerrando sus puertas al mundo exterior. Solo las misiones oficiales de China y en menor medida de Japón tenían acceso. Los misioneros y comerciantes europeos que intentaban infiltrarse eran expulsados o incluso ejecutados. Esta política de aislamiento no era fruto de la ignorancia, sino una reacción amarga a invasiones pasadas y un reflejo del conservadurismo confuciano que dominaba la élite gobernante. Pero el mundo no se detiene, y para mediados del siglo XIX, la presión internacional sobre Corea se volvió insoportable. En 1866, el intento del barco mercante estadounidense General Sherman de penetrar por el río Taedonggan terminó en una tragedia. El barco fue incendiado y su tripulación aniquilada por los coreanos. Este acto encendió la mecha de una expedición punitiva estadounidense en 1871, que aunque sin grandes logros, intensificó la tensión en la península. Dentro de Corea, la lucha interna entre modernizadores inspirados en Japón y defensores del aislamiento tradicional se volvió cada vez más feroz. Los gobernantes de la dinastía Joseon, especialmente el regente Daewon-gun, intentaron reformas limitadas para fortalecer el poder central y el ejército, pero rechazaron cambios radicales y la apertura al extranjero. El punto de inflexión llegó en 1876 con el Tratado de Ganghwa, un acuerdo desigual con Japón que obligó a Corea a abrir varios puertos al comercio japonés y a declarar su independencia de China. Este tratado fue solo el primero en una serie de pactos similares con Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y otras potencias occidentales. La apertura forzada desató una tormenta social y económica que amenazaba con desintegrar el tejido tradicional coreano. Los artesanos y productores locales no pudieron competir con los productos industriales extranjeros baratos. Comerciantes y misioneros extranjeros invadieron territorios antes vedados, trayendo consigo ideas revolucionarias, desde el cristianismo hasta el darwinismo social y el liberalismo. Estas nuevas corrientes socavaban los cimientos tradicionales de la sociedad coreana, provocando un terremoto ideológico que dividía a la nación. En medio de esta crisis surgieron movimientos nacionalistas y reformistas que veían en la modernización la única salvación para preservar la independencia frente a la agresión extranjera. En 1882, un grupo de oficiales y funcionarios progresistas, liderados por Kim Ok-kyun, intentó un golpe de Estado para instaurar un gobierno reformista pro-occidental.
Pero la reacción fue brutal. Tropas chinas aplastaron la revuelta y sus líderes huyeron a Japón, dejando claro que el juego por el futuro de Corea estaba lejos de resolverse. En los años siguientes, Corea se convirtió en un tablero de ajedrez donde China, Japón y Rusia luchaban por el control estratégico del territorio. China, el antiguo soberano, se aferraba a su influencia, apoyándose en las fuerzas conservadoras del palacio. Japón, tras su rápida modernización durante la restauración Meiji, respaldaba a los reformistas coreanos y expandía su presencia económica y militar. Rusia, extendiendo sus dominios en el lejano oriente, mostraba un interés creciente en las regiones norteñas de Corea, vecinas a su Primorie. Esta rivalidad culminó en la Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895, donde Japón salió victorioso con contundencia. El Tratado de Shimonoseki obligó a China a reconocer la independencia total de Corea, un cambio que parecía abrir una nueva era, pero que en realidad solo intensificó la lucha por el alma y el destino de la península. ¿Podría Corea mantener su soberanía o estaba condenada a ser el peón sacrificado en el juego de imperios? Suscríbete a Conferencias Históricas para no perderte las historias que revelan cómo las decisiones humanas moldean el destino de las naciones. ¿Cómo pudo una nación milenaria caer ante la presión implacable de potencias extranjeras? ¿Qué decisiones sellaron el destino de Corea y China en el oscuro umbral del siglo XX? La guerra sino-japonesa no solo significó el fin del dominio chino sobre Corea, sino que abrió la puerta a la expansión japonesa con una rapidez implacable. Japón se hizo con el control de Taiwán y el estratégico istmo de Liaodong, pero el poderío europeo impuso un revés inesperado. Bajo la presión de Rusia, Alemania y Francia, Japón se vio obligado a devolver Liaodong a China, provocando una furia contenida y un resentimiento que fermentaba en el corazón del imperio japonés. Este fue solo el preludio de un conflicto aún más profundo y peligroso. En Corea, la derrota china abrió un camino turbulento hacia la transformación. El país emprendió las llamadas reformas Gabo, un esfuerzo urgente por modernizar un país atrapado en tradiciones centenarias. Se abolió la rígida estructura de clases, se prohibió la esclavitud y se instauró un gobierno centralizado inspirado en modelos occidentales. La educación se transformó con ideas ajenas, pero estas reformas, impuestas bajo la sombra de la dominación japonesa y la presión extranjera, encontraron una resistencia feroz. El pueblo, agobiado por la pobreza y la humillación de la intromisión foránea, y las élites conservadoras que defendían el viejo orden, chocaron en un choque inevitable. ¿Cómo resistir cuando la modernidad se siente como una imposición y no como una liberación? De esta tormenta de cambios y conflictos, surgió un movimiento que encendió la llama de la rebelión. El movimiento Tonghak. Una mezcla explosiva de confucianismo, budismo, taoísmo e incluso cristianismo, impregnada de un deseo ardiente de justicia social y rechazo al dominio extranjero. En 1894, el levantamiento Tonghak estalló, enfrentándose con furia tanto a corruptos funcionarios coreanos como a las potencias invasoras. Pese a su supresión brutal, el incendio de la insurrección reveló la profundidad del descontento social y sirvió como chispa para una guerra aún mayor, la guerra sino-japonesa. La victoria de Japón sobre China no solo reconfiguró el mapa del poder en Asia, sino que marcó el inicio de una competencia feroz con un nuevo adversario, el Imperio Ruso. La rivalidad entre Japón y Rusia culminó en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905, un conflicto que sacudió al mundo y terminó con la humillante derrota rusa. El Tratado de Portsmouth confirmó la supremacía japonesa sobre Corea, consolidando un dominio que ya no podía ser cuestionado. ¿Podría Corea resistirse ante esta sombra creciente?
En el año 1905, Japón estableció un protectorado sobre Corea, disolviendo su ejército y controlando su política exterior a través de un residente japonés. La presión continuó hasta 1907, cuando el rey Kojong fue forzado a abdicar en favor de su hijo Sunjong, una maniobra que selló la pérdida definitiva de autonomía. La culminación llegó el 22 de agosto de 1910, cuando Japón anexó formalmente Corea, poniendo fin a la dinastía Joseon que había reinado más de 500 años y borrando el Estado coreano de los mapas. La historia coreana entraba en uno de sus capítulos más oscuros y dolorosos. Durante los 35 años del dominio colonial japonés, la política de asimilación buscó borrar la identidad coreana y moldear a sus habitantes en súbditos leales del emperador japonés. Se prohibió el idioma coreano en escuelas y espacios públicos. Se obligó a adoptar nombres japoneses, a practicar el sintoísmo y a jurar lealtad al emperador. La economía se subordinó a los intereses del imperio, con la expropiación de tierras fértiles para colonos japoneses y compañías, y una migración masiva de coreanos desplazados hacia Manchuria, Japón y Estados Unidos en busca de sobrevivencia. Pero dentro de esta opresión, el alma coreana no se extinguió. A pesar de la modernización impuesta, ferrocarriles, fábricas, centrales eléctricas y sistemas educativos, todo estaba al servicio de Japón y su implacable maquinaria imperial. La Corea industrializada era una pieza clave para el Japón metropolitano, pero la mayoría de sus habitantes sufría la exclusión y la opresión. Sin embargo, el pueblo coreano no permaneció pasivo. Desde los primeros días de la ocupación surgió una resistencia tenaz. Guerrillas armadas, organizaciones patrióticas clandestinas, protestas estudiantiles y sociedades culturales que luchaban por mantener viva la esencia coreana. El clímax del despertar nacionalista llegó en 1919 con el movimiento del 1 de marzo. Masivas manifestaciones pacíficas estallaron en todo el país, un grito unánime contra la opresión y la injusticia. Aquel día fue un punto de inflexión, un símbolo de la voluntad inquebrantable de un pueblo que, contra todo pronóstico, se negó a desaparecer. Pero la sombra del imperio japonés continuaba acechando, y las decisiones tomadas siglos antes seguían marcando el destino de millones. Esta cadena de decisiones, desde la guerra sino-japonesa hasta la anexión definitiva, fue un camino de no retorno, una sucesión de hechos que transformaron para siempre la historia de Asia Oriental. ¿Qué hubiera ocurrido si Corea hubiera resistido con más fuerza? Si las potencias occidentales no hubieran intervenido para limitar la expansión japonesa. Cada paso, cada elección, llevó a consecuencias irreversibles, donde el miedo, la ambición y la desesperación tejieron un destino trágico y fascinante. Si quieres descubrir más sobre los eventos decisivos que cambiaron el curso de la historia, no olvides suscribirte a Conferencias Históricas. Aquí seguimos explorando los momentos que definieron nuestro mundo. ¿Qué sucede cuando una nación se divide por el peso de la ambición extranjera y la desconfianza interna? ¿Cómo una tierra unida puede fragmentarse en dos mitades irreconciliables? En Corea, tras la agonía de la ocupación japonesa, una chispa de esperanza por la independencia rápidamente se tornó en un conflicto global. El grito de libertad fue ahogado por la sombra de la Guerra Fría, y la península quedó atrapada en la lucha titánica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Pero podría un pueblo dividido encontrar alguna vez la paz? El norte de Corea, bajo el férreo control soviético, vio el surgimiento de un gobierno comunista encabezado por Kim Il-sung, un líder forjado en la resistencia antijaponesa en Manchuria. Mientras tanto, en el sur, las autoridades estadounidenses apoyaron a Shin Man-rhee, un político con profundos lazos con Washington, que lideraba un gobierno provisional exiliado. Cómo dos visiones opuestas, sustentadas por potencias globales rivales, pudieron coexistir sin estallar en guerra.
La división era tan inevitable como irreversible. Entre 1946 y 1947, intentos desesperados por unificar Corea fracasaron estrepitosamente. Las tensiones no solo reflejaban diferencias ideológicas, sino que con cada día se intensificaba el pulso de la Guerra Fría, convirtiendo a la península en un tablero de ajedrez geopolítico. El destino estaba sellado. En 1948 nacieron dos estados: la República de Corea en el sur, con Seúl como capital, y la República Popular Democrática de Corea en el norte, con Pyongyang al mando. Ambos reclamaban ser el único gobierno legítimo de toda Corea, negándose a reconocer al otro. Esta ranciedad incesante llevó inevitablemente a la guerra más cruda y desesperada del siglo XX, la Guerra de Corea. El 25 de junio de 1950, los soldados norcoreanos cruzaron la línea del paralelo 38, lanzándose en una ofensiva que parecía imparable. ¿Cómo pudo entonces un pequeño enclave en Pusan resistir cuando casi toda la península estaba bajo control norcoreano? La comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidió actuar. Aprovechando la ausencia del representante soviético, boicoteando la sesión en protesta por la exclusión de China comunista, se aprobó el envío de fuerzas internacionales bajo mando estadounidense para detener la agresión norcoreana. En septiembre del mismo año, la audaz operación en Inchon cambió el curso de la guerra, con las fuerzas de la ONU recuperando terreno rápidamente y avanzando hasta la frontera china en el río Yalu. Pero entonces, una nueva amenaza surgió: China. Centenares de miles de voluntarios chinos cruzaron la frontera, utilizando su superioridad numérica para empujar hacia el sur a las tropas de la ONU. El conflicto escaló a una orgía de sangre y destrucción que parecía no tener fin. Para el comienzo de 1951, la línea de frente volvió a estabilizarse aproximadamente en el paralelo 38, una cicatriz abierta que marcaría el territorio durante años. La guerra fue una tragedia insondable para el pueblo coreano. Cerca de 3 millones de muertos, en su mayoría civiles inocentes, y ciudades reducidas a escombros. Familias desgarradas por una frontera que se convirtió en una de las más vigiladas y fortificadas del mundo. ¿Cómo soportar tal devastación y división? El odio y la ideología se incrustaron en la piel de la península, perpetuando un cisma que aún hoy define la historia de Corea. Tras la guerra, dos caminos divergentes emergieron. El norte, liderado por Kim Il-sung, construyó un Estado socialista al estilo estalinista, con una economía planificada, la colectivización del campo y un culto a la personalidad inquebrantable. En los años 60, la ideología Juche se convirtió en el faro oficial, enfatizando la autosuficiencia y un nacionalismo férreo. Pero, ¿podría esta fortaleza ideológica sostener un país en tiempos de cambios globales y aislamiento creciente? Inicialmente, la economía norcoreana prosperó apoyada por la ayuda de la Unión Soviética, China y otras naciones socialistas. La industria pesada floreció, se construyeron grandes infraestructuras y surgió un poderoso complejo militar industrial. Sin embargo, ya en los años 70, las señales de declive comenzaron a manifestarse, un presagio ominoso de la crisis que llegaría tras el colapso soviético en 1991, cuando la ayuda vital cesó abruptamente. El destino de Corea del Norte pendía de un hilo, atrapado entre la supervivencia y la desesperación. ¿Quieres conocer cómo este conflicto moldeó no solo a una nación, sino al mundo entero? Suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en el próximo capítulo de esta historia que aún vibra en la memoria de la humanidad. ¿Cuánto puede una nación soportar el peso de sus decisiones? ¿Qué destino espera a quienes eligen el camino del aislamiento y la rigidez?
En 1994, tras la muerte de Kim Il-sung, la península coreana experimentó un punto de inflexión fatal. La República Democrática Popular de Corea, bajo el liderazgo hereditario de Kim Jong-il y luego de su nieto Kim Jong-un, se sumió en una profunda crisis económica y social, aislándose del resto del mundo con una censura férrea y restricciones absolutas para sus ciudadanos. Esta cerrada fortaleza sería la tumba de sus esperanzas o el ariete para nuevas tragedias. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, el sur luchaba con sus propios demonios. Desde el establecimiento de la República de Corea en 1948, bajo la sombra autoritaria de líderes como Syngman Rhee y el general Park Chung-hee, la nación buscaba desesperadamente un rumbo. Park, con mano de hierro y visión estratégica, transformó la pobreza rural en un milagro económico basado en el capitalismo dirigido y el auge de los chaebols exportadores. Pero, ¿a qué costo? El precio de la prosperidad sería la brutal represión y el sacrificio de innumerables voces disidentes. El asesinato de Park en 1979 dejó un vacío peligroso que fue llenado por otro general, Chun Du-hwan. Su régimen se tornó siniestro cuando en mayo de 1980 las tropas masacraron a cientos, quizá miles, en Gwangju. Este acto sangriento pretendía sofocar el fermento democrático, pero encendió una llama que no podría apagarse. La lucha por la libertad se intensificaba, llevándolos hacia un punto de no retorno. En 1987, bajo la presión implacable de protestas masivas, el régimen cedió a elecciones presidenciales directas. Aunque el sucesor, Roh Tae-woo, también militar, ganó esos comicios, el cambio ya era irreversible. Por primera vez, el sur vislumbraba una transición hacia la democracia. Con los presidentes civiles Kim Jong-sam y Kim Dae-jung en los 90, se iniciaron reformas que apuntaban a sanar heridas y transformar la sociedad. La política del calor del sol de Kim Dae-jung a finales de esa década marcó un intento histórico de tender puentes hacia el norte, culminando en el encuentro sin precedentes en Pyongyang en 2001 entre Kim Dae-jung y Kim Jong-il. Este gesto valió a Kim Dae-jung el Premio Nobel de la Paz, pero ¿sería suficiente para romper décadas de hostilidad y desconfianza? La realidad fue mucho más oscura. La esperanza se chocó contra la realidad implacable de la ambición nuclear norcoreana. En 2006, el norte detonó su primera bomba atómica, desencadenando un ciclo de tensiones y amenazas que ensombrecieron cualquier diálogo. El futuro parecía cada vez más incierto, mientras la brecha económica y tecnológica entre ambas Coreas se ensanchaba dramáticamente. El sur emergía como una potencia global en semiconductores, telecomunicaciones y automoción, mientras el norte se encerraba aún más en su paranoia y aislamiento. ¿Podrá alguna vez la península reconciliar sus destinos divididos? ¿O están condenados sus pueblos a vivir en extremos opuestos de la historia y la tragedia? La balanza se inclina entre la esperanza y el temor, entre el progreso y la sombra nuclear. Cada elección, cada movimiento parece sellar un camino sin retorno, una cadena de decisiones irreversibles que aún hoy definen el destino de millones. La historia coreana es una lección brutal sobre el poder, el miedo y las consecuencias que nunca pueden borrarse. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más relatos donde las decisiones humanas moldean el curso de la humanidad. El pasado nunca muere. Sus ecos resuenan en nuestro presente más que nunca. ¿Cuáles son las verdaderas fuerzas que determinan el destino de un pueblo? ¿Es acaso su poder militar, la extensión de su territorio o las riquezas que acumula? ¿O hay algo más profundo, algo intangible que define su camino a través del tiempo? Estas preguntas no solo perturban a historiadores y políticos, sino que se vuelven el corazón de una nación dividida y enfrentada a su propio futuro.
Corea del Sur se alza como una potencia cultural sin precedentes, conquistando el mundo con su música, sus películas y su moda. Empresas como Samsung, Hyundai y LG han llevado tecnologías que ahora emplean miles de millones. Sin embargo, este éxito no es fruto del azar. Es la culminación de milenios de lucha, de supervivencia y renacimiento, frente a adversidades que parecían insuperables. Pero en la sombra de este brillo, la península enfrenta una división que amenaza con desgarrarla para siempre. La historia de Corea es un tejido complejo de guerras, imperios y revoluciones, pero también un testimonio del espíritu humano que se rehúsa a sucumbir. La cultura, la resiliencia y la adaptabilidad han sido las armas silenciosas que han preservado la identidad de un pueblo frente a invasiones y presiones externas. ¿Podrá este legado eterno sostener a Corea ante los desafíos que ya no son solo históricos, sino existenciales? El norte, aislado y empobrecido, canaliza sus recursos hacia un programa nuclear que aterroriza al mundo entero. Mientras la mayoría de su población languidece en la pobreza y bajo un régimen opresor, su liderazgo apuesta todo a un juego peligroso que ha intensificado la condena internacional y el bloqueo económico. ¿Qué precio pagará este pueblo por las decisiones de unos pocos? En contraste, el sur combate problemas propios. Una sociedad envejecida, desigualdades crecientes y una competencia feroz en todos los ámbitos. Sin embargo, su capacidad para innovar y reinventarse sigue siendo un faro de esperanza. ¿Será suficiente esta fortaleza interna para mantener la unidad cultural de todo un pueblo separado por un muro invisible? La existencia de dos Coreas, divididas por ideologías irreconciliables y sistemas opuestos, es una herida abierta en el entramado geopolítico mundial. Cada decisión tomada en Pyongyang o Seúl no solo afecta a millones, sino que mantiene al planeta en un delicado equilibrio, donde cualquier paso en falso puede desencadenar una catástrofe de proporciones inimaginables. ¿Quién tendrá el coraje para cambiar el curso antes de que sea demasiado tarde? El ascenso cultural y tecnológico de Corea del Sur es un símbolo de lo que puede lograr la humanidad cuando se une detrás de un sueño común. Pero esta historia de éxito está marcada por sacrificios, reproches y decisiones fatídicas que han moldeado no solo una nación, sino el destino de todo un continente. El eco de esas decisiones resuena hoy con una fuerza que nadie puede ignorar. Al final, la verdadera lección de la historia coreana no reside en su geografía o en su poderío militar, sino en la resistencia cultural y la inventiva de su pueblo. A través de catástrofes y divisiones han demostrado que la identidad y el espíritu pueden trascender cualquier frontera o régimen. ¿Podremos nosotros aprender de este ejemplo para enfrentar nuestros propios dilemas globales? La península coreana sigue siendo un campo de decisiones irrevocables, donde el futuro pende de un hilo. La tensión entre el norte y el sur, la amenaza nuclear y las desigualdades internas conforman un complejo tablero de ajedrez que el mundo observa con temor. Solo el tiempo dirá si la humanidad será capaz de transformar el miedo en esperanza y la división en reconciliación. Suscríbete a Conferencias Históricas para seguir explorando historias donde cada elección pesa y cada consecuencia define destinos. Aquí aprendemos que la historia no es solo el pasado, sino una advertencia para nuestro futuro.